La cumbre número 131 de la OPEP. Al final se aumentará la producción en un 8%, 2 millones de barriles diarios. Y estamos aquí con un final, con un broche de oro, con Rafael Ramírez, el ministro de Energía y Minas de Venezuela. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. ¿Qué le ha parecido la decisión de este aumento de 2 millones de barriles al día? Sí, bueno, esta decisión hay que valorarla como un esfuerzo importante de la OPEP para mandar un mensaje al mercado de que hay un suficiente abastecimiento del mismo, ¿no? Sin embargo, la posición de Venezuela, y así se quedó recogida en la declaración final de la OPEP de hoy, es que existen otros elementos que están afectando fuertemente el precio del mercado. Entre ellos, el más importante probablemente es la situación de tensión geopolítica y violencia que se está viviendo en el Medio Oriente, lo cual no ha permitido y pareciera que no va a permitir estabilizar en el corto plazo el flujo de petróleo desde Irak e incluso está afectando a otros países del área, como hemos visto en los últimos atentados en Arabia Saudita. Es un factor tremendo, no está en manos de la OPEP, lamentablemente es un costo muy alto por una política muy agresiva en el Medio Oriente y que bueno, está incluyendo un premium de aproximadamente $8 por barril. El otro factor que identificábamos y era la posición particular de Venezuela es que además existe un fenómeno de migración de fondos especuladores que debido a las bajas tasas de interés básicamente en el mercado norteamericano, bueno, han tomado posiciones especulativas en los mercados a futuro de petróleo y es así como tenemos más de 80.000 contratos a futuro. Entonces esos dos factores están afectando fuertemente el precio del petróleo. Hay un factor que también es estructural, este es estructural, tiene que ver con la infraestructura y la capacidad de refinación en los Estados Unidos, lo cual ha llevado el alza a los precios de gasolina, puesto que existe un déficit de más de 2.5 millones de barriles diarios de gasolina en los Estados Unidos. Este déficit se produce porque debido a las regulaciones ambientales en los Estados Unidos no se han construido nuevas refinerías desde hace 25 años y muy por el contrario se han cerrado varias. Entonces existe un déficit real, un cuello de botella en la capacidad de refinación. Eso trae como consecuencia que entonces los refinadores buscan el mejor petróleo posible para optimizar sus operaciones y se concentran en petróleo dulces y livianos, lo cual sube el precio de todo el crudo en general, de toda la cesta. Entonces son tres elementos que están coincidiendo, que están afectando y que las soluciones, bueno, básicamente no están en manos de la OPEP. Lo que está en manos de la OPEP, que tiene que ver con los volúmenes de producción, bueno, los hemos puesto casi todas nuestras capacidades ahora con estas nuevas decisiones en el mercado para enviar una señal y ahora nosotros esperamos que los otros factores y también los países consumidores den una señal adecuada para bajar el precio de la energía hasta el consumidor final. También se ha dicho en esta cumbre de la OPEP que podríamos ver otro aumento de medio millón de barriles en agosto. ¿Cree que realmente lo veremos o dependerá de cómo el mercado evolucione? Es una decisión que también ayudemos desde el 1 de agosto con 500.000 barriles adicionales, pero por supuesto también vamos a hacer una reunión extraordinaria el 21 de julio para evaluar cuál es toda la situación del mercado. En cuanto a la banda de fluctuación de los precios, ¿podríamos ver un cambio en septiembre? ¿Cuál es la postura venezolana acerca de la banda? Mira, la postura venezolana es que algunos elementos que parecían antes coyunturales parecieran pasar ya a ser elementos estructurales, es decir, cambios que ha habido en la economía que se han quedado ahí. Tiene que ver con las capacidades de producción, tiene que ver con las regulaciones. Nosotros para cumplir con las regulaciones ambientales en los Estados Unidos tenemos que invertir miles de millones de dólares para adecuar nuestras refinerías y adecuar nuestros productos. Y por otra parte, durante todo este año nosotros nos hemos visto afectados por una devaluación efectiva del dólar sostenida del 25%, lo cual ha impactado nuestros costos de producción ciertamente. Todos esos elementos los estamos colocando en un estudio. Hoy se aprobó que se hiciera a petición venezolana y en septiembre debemos tener para los ministros la primera aproximación de cuál sería esa nueva banda o cuáles serían los elementos de esa nueva banda. ¿Cuál es la situación ahora mismo del petróleo en Venezuela? La capacidad de producción, la capacidad real, la capacidad de bombeo, cuando ya ha pasado bastante tiempo de la crisis que azotó al sector petrolero venezolano. Sí. Mira, lo que está sucediendo acá en el mercado petrolero ha sido desestabilizado por razones políticas. Y esto lo que estamos viendo en la invasión en Irak es una de las medidas que se tomó en conjunto contra países OPEP. Yo quiero recordar al pueblo español y al pueblo latinoamericano que nos está observando que Venezuela sufrió un golpe de Estado el 11 de abril del año 2002 y luego de eso vino un sabotaje contra nuestra industria petrolera. Ahora, claro, esa intención política de controlar los países productores para disponer
de volúmenes infinitos de petróleo, cosa que no es cierto porque nuestras reservas también se acaban, bueno, impactaron fuertemente en nuestra industria petrolera. Sin embargo, como eso fue un sabotaje y no fue una huelga, cuando nuestros trabajadores estuvieron ahí en los yacimientos, no sufrimos nuestras capacidades de producción. En este momento Venezuela está cumpliendo con su cuota de 2.700.000. Vamos a cumplir a partir del 1 de julio la nueva cuota es 2.960.000 barriles y tenemos nuestras capacidades listas para responder. Por supuesto, tenemos un límite, todos los países OPEP tienen un límite y nosotros estamos, bueno, con esta nueva capacidad de producción estaremos llegando a nuestro límite de capacidad inmediata. Nosotros podemos construir en los próximos 6 meses capacidad hasta 3.600.000 de acuerdo a lo que tenemos instalado, pero nuestra capacidad en este instante, y eso es un problema que tiene que confrontar ahora el mercado, como la mayoría de los países OPEP está llegando a su límite con estos nuevos niveles de producción. Es decir, que el OPEP está colocando todos los volúmenes que puede en el mercado petrolero y los consumidores y los países importantes, los más desarrollados, tienen que tomar estas medidas. Yo, por ejemplo, nosotros hemos comentado, hablándole a Europa, que el precio final que un europeo ve cuando llena el tanque de combustible, el 70% de ese precio tiene que ver con los impuestos internos de los propios países europeos. Entonces aquí hay que tomar decisiones de lado y lado para ayudar a que el precio de la energía sea barato. Hablamos, si le parece, de cómo ve usted el precio del barril aquí a finales de año después de la medida que se ha tomado en Beirut. ¿En qué nivel cree que podría terminar el año? Es muy difícil hacer esa previsión porque no sabemos ahorita qué va a pasar en Irak, no sabemos si va a seguir afectándose el Medio Oriente, no sabemos qué van a hacer los especuladores. Tal vez la Reserva Federal decide aumentar sus tasas de interés y se desploma el precio porque los especuladores migran, es decir, no está en manos de la oferta y la demanda. Nosotros, para atender la demanda incremental, sobre todo en Estados Unidos y en China, estos volúmenes deberían ser suficientes. ¿Cree que la OPEP tiene riesgo de llegar al límite de su capacidad de producción? ¿Que corre ese riesgo? Por supuesto, por supuesto. Y eso es un concepto que a veces no se entiende. Nosotros manejamos un recurso natural que se agota y que construir esas capacidades necesita tremendos recursos, invertir tremendos recursos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un plan de negocio para llevar nuestra producción petrolera a los niveles actuales a 5 millones de barriles en el año 2009. Ahora, eso requiere 37.000 millones de dólares de inversión. Entonces, a veces no existe conciencia de la tremenda necesidad de inversiones que nosotros tenemos para aumentar nuestras capacidades, y por eso es que son importantes los foros de diálogo entre consumidores y productores, tal como el que tuvimos en Ámsterdam hace apenas una semana y algo, porque ahí se entiendan los problemas, ¿sí? Es necesario que establezcan condiciones justas para los países productores, dueños del recurso, y también para las compañías que tienen que hacer las inversiones para que la capacidad de nuestros países esté al día de acuerdo a las necesidades de nuestro mercado mundial. ¿Considera que habría que llegar al consenso entre los países productores y los no productores, entre los miembros de la OPEP y los no miembros, de cara a esa estabilización de los precios? Bueno, los no miembros, los países OPEP y no OPEP, realmente estamos haciendo todo lo que podemos hacer. Yo creo que sí debe abrirse una discusión, creemos nosotros, que tiene que ver incluso con el tema de la pobreza, porque nosotros básicamente tenemos un diálogo fluido con los países desarrollados, consumidores desarrollados. Pero ¿qué pasa con los países pobres que necesitan energía? Yo quiero mencionar que Venezuela tiene un acuerdo donde Venezuela le suministra petróleo financiado y con descuento a todos los países del área de Centroamérica y del Caribe. Eso sería un ejemplo, pero solamente uno de los factores, ¿no?, que contribuye o que ayudaría a aliviar el problema de la pobreza. Hay que hablar también de todos los desequilibrios que tenemos en lo social, en lo económico, lo caro que es acceder al capital y las condiciones que los multilaterales imponen para acceder al capital. Todos esos elementos hay que discutirlo en conjunto, no se puede discutir tener una discusión aislada. Además resulta muy sencillo políticamente achacarle el peso y la culpa de los precios del petróleo a la OPEP, ¿no? Entonces nadie quiere hablar de la situación de violencia en el Medio Oriente, nadie quiere hablar de los altos impuestos a la energía, nadie quiere hablar de los esfuerzos que nosotros tenemos que hacer para cumplir con las nuevas regulaciones ambientales en los países consumidores. Entonces hay un esquema donde los países consumidores merecen un país limpio, pero los países productores tenemos que dañar nuestros ríos, nuestros lagos, nuestros suelos. Entonces tiene que haber un balance en todos los sacrificios que hagamos, y esa es nuestra propuesta, la posición venezolana. Rafael Ramírez, ministro de Energía y Minas de Venezuela, ha sido un placer, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a usted. En Bloomberg Televisión, muy buenas tardes. Ya ha terminado, por lo tanto,